tú amas la iglesia a la misma medida que tú amas la persona más difícil en la iglesia que no puede contribuir a tu visión. Me arrepiento. Buena palabra, amén. Muy bien. ¿Listos para otro tema? ¿Está bien? Mire, estamos hablando de evangelismo, el ministerio de reconciliación. Empezamos con Evis aquí. Dice la palabra de Dios así: como somos embajadores, 2 Corintios 5, en nombre de Cristo, como Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, eso entendemos. Pero dice después: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Lo hizo pecado. Cristo, ¿qué significa eso? ¿Y cómo podemos entender eso, que lo hizo pecado? Muy bien, es importante para todo maestro y predicador tener en cuenta lo que se llama la ciencia de la hermenéutica. De paso, hermenéutica no es una enfermedad, no es un virus. Hermenéutica es la ciencia de la interpretación. La interpretación tiene ciertos factores importantes. Uno es la gramática, muy importante. Otro es la historia, importantísimo también. Y otro es el contexto. Y hay otro que es muy importante que se pasa por alto, que es la función. Una palabra puede ser un nombre, un adverbio, un verbo, un adjetivo, todo eso, un caso, lo que fuese. Pero es importante que cuando uno dice este verbo, sepa decir qué función tiene. Importante, pastores, acordaos de esto. Si no, las esposas de los pastores que se lo recuerden al pastor. Acuérdate la función. Cuando dice el texto, al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho, dice pecado, pero la función de esa segunda expresión, pecado, es ofrenda por el pecado. Esa es la función de esa expresión. De manera que el versículo técnicamente debería de leerse así: al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho ofrenda por el pecado. Esa es la función de esa explicación, de esa palabra. Cristo en la cruz fue hecho ofrenda por el pecado. Él es el Cordero de Dios que quita. Fíjese que en el Antiguo Testamento se usa cubrir, cafar. La palabra cafar es cubrir. En el Antiguo Testamento el pecado era cubierto. En el Nuevo Testamento el pecado es la palabrita griega airo, levantar, que quita el pecado del mundo. Y hay una gran diferencia, de manera que acordaos de la función de la palabra. Ahí es: Cristo fue hecho ofrenda por el pecado. Tal como en el Antiguo Testamento se hacía la ofrenda de la expiación, Cristo es la ofrenda por el pecado, particularmente y concretamente de los redimidos del Señor, los escogidos del Señor, esos que Él desde la eternidad conoció y llamó. Y eso es lo que hay. ¿Alguien más quiere añadir? Usando las palabras correctas del real lenguaje de español, por favor. Sí, es que temo hablar. Temo hablar. Sí, afirmando lo que dice nuestro hermano
la palabra allí que se traduce pecado es hamartía, y en la Septuaginta, cuando traduce la palabra ofrenda de pecado, es la palabra que se usa. Y es importante afirmar eso porque hay tantos falsos maestros en nuestros tiempos que enseñan que Cristo fue hecho pecador, ¿no? Y esto no es bíblico, y la primera frase es lo que afirma lo contrario. Cristo no conoció pecado, ¿no? Sino que Dios lo trató como fuese pecador, como ahora nos trata como justos. Quizá, Michael, hay dos palabras en el Nuevo Testamento, por lo menos dos, hay otras, pero hay dos muy importantes que se traducen conocer. Hay una palabrita que es la que se usa ahí, ginosko, que es conocer por experiencia. Cristo no conoció pecado por experiencia, porque Él nunca pecó. Pero hay otra palabra, que es la palabra oida, que es conocer teóricamente, vamos a decir así, conocer en teoría, el aspecto teórico de lo que significa. Por supuesto que el Señor teóricamente sabe, conoce lo que es pecado, pero Él no experimentó, no lo conoció por experiencia. Él es el sin pecado, y lo dice allí cuando Él desafió a aquellos y le dijo: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Por qué? Porque Él era el impecable, es el impecable Salvador, el impecable Dios, el Dios que no puede pecar, lo dice allí por la epístola a los Hebreos, creo que es capítulo 5, el que no puede pecar. Entonces tenemos que hacer esa diferencia. Y de paso, aquí que ningún predicador se excuse y diga: bueno, yo no sé griego, yo no sé hebreo, no puedo. No, hoy hay herramientas. Hoy tenemos muchas herramientas que uno no tiene que saber, ni el hebreo ni el griego, gramaticalmente, para apelar a ese conocimiento. Ese conocimiento está al alcance de todo el que sepa leer. Todo lo que tienes que saber es leer y querer leer y leer. Y te enteras. Quizás uno de los logros más grandes de nuestro Señor Jesucristo fue su vida perfecta. Nosotros, citando Westminster, las confesiones bautistas, no, que el pecado es falta de conformidad a la voluntad de Dios. Pero podemos verlo con una claridad más grande si vemos lo que dice aquí a la luz del mandamiento más grande. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Desde Adán, los 1,000 millones de seres humanos que han vivido en la tierra, entre ellos, ninguno de ellos, por ni un segundo, ninguna persona en toda la humanidad por un segundo ha obedecido perfectamente este mandamiento. Y lo que la humanidad no pudo hacer, toda la humanidad, un segundo, Cristo logró toda su vida. Es la razón por la cual Él es nuestro hermano mayor, el héroe. Es magnífico, es más allá que las palabras son útiles en español o inglés o griego o hebreo. Otra cosa, Él llegó a ser una ofrenda por nuestro pecado, pero estoy totalmente de acuerdo, pero tenemos que tener cuidado que no lo vemos como algo impersonal. Nuestro pecado fue imputado a Cristo. Esto no significa que
su naturaleza se corrompió. Aún en la cruz llevando nuestro pecado, todavía Él era el Cordero sin mancha. Pero el dolor de llevar nuestro pecado y la culpa le afectó tremendamente. Y un sufrimiento indecible. Aún Juan Calvino y muchos de los puritanos tenían miedo interpretar esta frase, porque no querían decir demasiado, pero también they didn't want to stop short. Darse corto. Sí, es muy difícil. Con este texto, como muchos de los puritanos han dicho, al final de estudiarlo hay que ponerse de rodillas y adorar. La cruz, podemos saber mucho de la cruz, mucho más que lo que sabemos. Pero hay cosas que solamente la mente de Dios entiende, comprende. La pregunta es que si era imposible pecar, por eso no pecó, o era posible pecar y decidió no pecar. Y la pregunta es por qué no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, si es imposible para Cristo pecar, ¿cómo puede entender la tentación que nosotros tenemos entonces? Si era imposible caer. Los teólogos utilizan ciertas frases, a veces del latín, del griego, lo que acaba de decir Michael. ¿Podía Cristo pecar? Esa es una cosa que se ha dicho. La otra es, ¿podía no pecar? Y la otra es, no podía pecar. Y lo que entiendo de las Escrituras es que Jesucristo cae en esa última categoría que he mencionado. Él no podía pecar. No es que no podía pecar, que podía no pecar. Posse non peccare, dice el latín. Posse non peccare, podía no pecar. Yo creo que eso es erróneo, falso también. Él no podía pecar. Porque Él es Dios desde la eternidad a la eternidad. Él nunca comenzó a ser Dios. Nunca en ningún sitio, en ningún momento fue engendrado. Él es desde la eternidad, como el Padre es desde la eternidad y el Espíritu es de la eternidad. Él es el eterno Hijo de Dios. De manera que Él no podía pecar, absolutamente. Él es el amarteitos. Amartía es pecado, y hamartano, pecar, el verbo. Y la A adelante significa no o sin. Él es el impecable, sin pecado. No hubo ningún instante en su vida, ni en la eternidad, ni en la vida terrenal, en la que Él hubiese podido pecar. Entonces la cuestión, la pregunta, disculpen que extienda esto un poquito, no quiero que mis respuestas sean breves, cortas, las mías. A los demás, cada cual es responsable por lo que haga. Gracias. Quiero que mis respuestas sean breves. ¿Por qué fue Cristo tentado? Mateo capítulo 4 y Lucas 4. ¿Por qué fue tentado?
precisamente Él fue tentado para demostrar que no podía pecar. Él no fue tentado para ver si podía pecar. Fue tentado para demostrar que no podía pecar. Es como los ingenieros que construyen un puente sobre el río que atraviesa una carretera. Construyen el puente, lo terminan y cuando lo terminan, lo prueban. ¿Para qué lo prueban? ¿Para ver si ese puente se va a caer? No, lo prueban para demostrar que no se va a caer. Cristo fue tentado, no para ver si podía pecar, sino para demostrar que no podía pecar. Y es un tema que se estudia en el aula y se discute. A mí me gustaría extenderlo y hablar, pero la pregunta es, si él no podía pecar, yo sí puedo. ¿Cómo me puede entender Cristo si yo puedo y él no podía? ¿Cómo es posible que me pueda entender entonces? Bueno, Él te puede entender porque precisamente para eso es para lo que Dios se humanó. Dios se encarnó y para eso es que Él es el segundo Adán, el postrer Adán. Él no hizo lo que el primer Adán hizo. El primer Adán fue probado y el primer Adán deliberadamente fue engañada Eva, pero Adán no. Él pecó deliberadamente. Bueno, el Señor Jesucristo fue sometido a prueba para eso, para demostrar que Él no podía pecar. Dios no puede, mire, si decimos que Él podía pecar, estamos diciendo que Dios puede pecar. Y si Dios puede pecar, entonces sí, hemos armado un lío de seculum seculorum y de Padre y muy Señor mío. Sí, es que estamos postrados delante de un misterio que es la unión hipostática, que Cristo es una sola persona con dos naturalezas. Entonces yo creo con todo mi corazón lo que mi hermano acaba de decir. Cristo no podía pecar porque su naturaleza divina le protegía de todo tipo de pecado. Pero yo creo que también si solamente pensamos en su naturaleza divina, podemos tener la idea de que le fue fácil la tentación, porque es Dios. Pero Hebreos 2 dice que Él sufrió siendo tentado. Entonces, tenemos que exaltar también la genuina humanidad de Cristo y que no fue algo fácil para Él. Y eso es lo que nos ayuda a comprender de que Él intercede con compasión y con entendimiento. Una ilustración que me ayuda en eso es pensar en la verdadera naturaleza de la tentación. A veces pensamos de que nosotros entendemos más la tentación porque cedemos tan pronto. Y pensamos que Cristo no entiende nuestra tentación porque Él nunca pecó, pero es todo lo opuesto. Si nosotros decimos acá en este panel, vamos a ser muy piadosos, vamos a ayunar 30 días. Y yo después de 4 días estoy en el hospital recibiendo comida por el suero. Y digamos que el hombre más piadoso del panel llega a los 25 días. Sería razonable si yo me encuentro con esa persona y digo, uy, es que no entiendes el hambre que yo sentía después de 4 días, porque tú duraste mucho más. O sea, no tiene ningún sentido. Y ninguno de nosotros tenemos idea de qué tan fuerte hubiera sido la tentación de comer después de 30 días, porque jamás, duramos eso, caímos. Cristo es el único que entiende la tentación, porque es el único que lo soportó toda su vida sin pecar. Y eso es lo que le capacita para comprendernos y para interceder por nosotros en la mejor forma posible. Entonces, no podía pecar, pero no es porque su experiencia humana
no batallaba con el pecado. Sí, es también importante entender que no es lo mismo naturaleza que persona. Eso es importantísimo. Todo el que estudia teología sabe que eso hay que diferenciarlo. Toda persona tiene una naturaleza, pero no es lo mismo naturaleza que persona. La persona divina de Jesucristo, Dios Hijo, tiene una naturaleza divina propia de su persona. Persona divina posee naturaleza divina. Pero cuando el Señor se encarna, esa persona divina con naturaleza divina incorpora en sí mismo una naturaleza humana, que es lo que le hace manifestarse, comportarse como si fuese un ser humano. Cristo no es dos personas, Él no es persona divina y persona humana, Él es una persona divina que posee su naturaleza divina, que ha incorporado una naturaleza humana. Y Él es tentado en la esfera de su naturaleza humana. Lo dice allí en Santiago 1:17, creo que es. Dios no tienta a nadie, ni Él puede ser tentado con el mal. De manera que Cristo no fue tentado como Dios, Él fue tentado en la esfera de su naturaleza humana, de su humanidad. Dios no puede ser tentado. Eso es lo que hay. Tal vez es importante porque aquí estamos pisando un terreno misterioso y santo, y hay que tener cuidado, porque la persona de Cristo, para mí lo más misterioso de toda la Biblia es la persona de Jesús, porque la naturaleza humana de Cristo de ninguna manera debilitó su naturaleza divina, pero de la misma manera su naturaleza divina no hizo de Cristo una especie de Superman. Él era humano, realmente humano, y era divino, realmente divino. Hay un concilio que se celebró en Calcedonia que definió esto muy bien. Dice, las dos naturalezas no se intercambian, no se influencian, no se mezclan. Voy a usar aquí, perdonen, una palabra en latín, no es para hacer, pero es que no conozco otra, es la palabra tertium quid. ¿Qué significa eso? Una tercera cosa que no es ni una cosa ni la otra cosa. O sea, Cristo no era Dios hombre. Él no era un Dios hombre, porque eso no existe, el Dios hombre. Él era Dios y hombre. Y por lo tanto, podemos decir, porque tal vez la pregunta puede ser, ¿era real la tentación? Él no podía pecar, de ninguna manera podía pecar. Pero después de 40 días de ayuno, cuando el diablo le dijo, dile a esas piedras que se conviertan en pan, yo creo que no sería blasfemo ni aventurado pensar que Cristo comenzó a salivar. O sea, es una persona que tiene hambre, es un ser humano como tú y como yo, y la Biblia dice expresamente, tenía 40 días sin comer y tuvo hambre. Y el diablo le dice, di que esas piedras se conviertan en pan. Entonces fue real la tentación. Cristo sufrió una agonía real como hombre, pero él no podía pecar. Estamos pisando un terreno muy misterioso, pero tampoco podemos pensar que la tentación de Jesús fue una especie de ilusión, que no fue real. Él sufrió siendo tentado. ¿Cómo? Bueno, la verdad es que ya ahí, de verdad, creo que en el cielo entenderemos eso mejor. Y si el Señor, si el diablo me aparece a mí, en cualquier momento allá en las montañas de Galicia, se me enfrenta y me dice, Luis, di a esas piedras que se vuelvan pan. Y yo me paso 40 días, 80 días, 120 días, 1400 días diciendo, piedra, volveos pan, piedra, volveos pan. Nada pasa, las piedras siguen siendo piedras.
Si Cristo solo hubiese pensado en que esas piedras se hubiesen vuelto pan, se hubiesen vuelto pan. De manera que el diablo me aparezca y me diga, que yo le diga a piedras que se vuelvan pan, para mí eso no constituye ninguna tentación, porque soy totalmente incapaz de hacer que piedras se vuelvan pan. Pero para el Señor Jesucristo sí era una tremenda tentación, porque Él no con decirlo, solo con imaginárselo, las piedras se hubiesen vuelto pan instantáneamente. De manera que tenemos que hacer esa tremenda diferencia entre lo que era Jesús y lo que es cualquiera de nosotros. Merci. Amén. Pablo, ¿quiere decir algo? Solamente necesitamos mantener la relación entre Adán y nuestro Salvador. Como hombre, él tenía que vencer donde el primer hombre fracasó. La tentación fue real. Él venció porque es Dios. A veces nosotros tenemos, y porque era hombre perfecto. A veces cuando leemos en las Escrituras que Dios no puede ser tentado, yo he hablado con muchos hermanos de diferentes lugares y ellos tienen la idea que una tentación se presenta, pero Dios es capaz de resistir la tentación. No es lo que significa. Yo tengo que resistir, aún como creyente, yo tengo que resistir tentación porque todavía queda en mí un remanente de mi humanidad caída y que se atrae por la tentación. Dios no tiene algo malo dentro de Él. No, Él es perfecto, Él es santo, santo, santo. Cuando el pecado se presenta, Dios no tiene que resistirlo. Él lo odia. Y la tentación que Cristo experimentó fue una tentación verdadera. Pero el momento que Él vio la tentación, Él lo odiaba. Lo odiaba. En la cruz es lo mismo, con la copa. Él reaccionó al principio que esta copa pase. No quiero tomarlo. Pero es simplemente cualquier humano, ser humano, perfecto, cuando está enfrentado con un sufrimiento tan terrible, su reacción natural debe ser, ¿es correcto? No, pero sí, porque es tu voluntad. Él es nuestro hermano mayor, Él ha triunfado en todo y Él está sentado a la diestra de Dios y nos representa. Es suficiente, hermano. Una pregunta acerca de lo que es la justicia social, social justice hoy en día en nuestro país de Estados Unidos, la mayoría son de Estados Unidos. Paul, yo quiero preguntar que hace una semana nuestro pastor explicó acerca de Colosenses, de que no hay griego, ni judío, ni esclavo, ni libre, ni mujer, ni hombre, y de hacer tantas distinciones de la gente hoy en día. Estamos incorporando en la iglesia ese sistema del mundo cuando Dios en Cristo somos uno. Entonces, ¿cuál es tu exhortación para la iglesia hoy en día acerca de lo que está capturando tanta la atención de tantos jóvenes, especialmente pastores, en la justicia social de hoy? La historia ha demostrado que todos los sistemas, teorías de los hombres, intentando de lograr una unidad entre las naciones, todo fracasa. Solamente el Evangelio tiene éxito para unir personas de diferentes costumbres, nacionalidades, países. El milagro del Evangelio es que el Evangelio puede hacer cosas que ninguna otra teoría o sistema de pensamiento puede lograr.
Y para decirme que mi evangelio necesita ayuda de un sistema filosófico creado por un hombre, para mí es un ataque contra el evangelio que predico. Y, mira, hermanos, yo he estado en el mundo árabe, musulmán, y he visto hombres palestinos, judíos, árabes, en la misma congregación, amándose los unos a los otros como hermanos. ¿Cómo? ¿Por medio de un sistema filosófico? No, por medio del Evangelio de Jesucristo. Yo soy ciudadano de los Estados Unidos y voy a respetar mi país, sus leyes y todo lo demás. Pero yo pertenezco a un rey y un reino que no es de este mundo. Mis hermanos se encuentran en Perú, en las Filipinas, en Irak, Irán. Son mi familia por el Evangelio. Yo no voy a añadir nada a mi Evangelio porque mi Evangelio no necesita ayuda. Define justicia social. Sí, defíneme Con el justicia. Real Diccionario Español. Por Bueno, cualquiera, no posiblemente, importa. Pablo, tú puedes, o Sujel, Josías, este problema que hay en el mundo hoy en día que estamos exportando a otros países de lo que es la justicia social, social justice. Quiero una definición, que Sí. me defina alguien qué es justicia social. Yo soy lo que hago preguntas y no sé qué está haciendo Evis. Él tiene que tener las respuestas. Pablo, ¿Estás preguntándome una definición de justicia social? Hermano, lo siento, pero hay 3.4 mil millones de personas en el mundo que nunca han escuchado el Evangelio. No me he metido en este asunto y no voy a hacerlo. Yo voy a predicar el Evangelio hasta que todos escuchen y como resultado del Evangelio que yo predico, tú vas a ver más naciones y más personas caminando en unidad que ellos que tienen un sistema de justicia social. pero Evis todavía tiene la pregunta, ¿qué es justicia social? ¿Cómo podemos a una persona como Evis o otros que están aquí, de qué están hablando? Lo que pasa es que tenemos que contextualizar hoy lo que algunos están llamando justicia social, porque creemos nosotros como cristianos en la justicia social y la respuesta es sí, porque soy cristiano. ¿A qué yo me refiero? Bueno, al hecho de que por el hecho de ser transformado a la imagen de Dios, nuestro Dios es un Dios que ama la justicia. Y por lo tanto yo debo aborrecer la opresión, yo debo aborrecer el racismo, yo debo aborrecer la esclavitud, porque soy cristiano, simplemente. Pero cuando hablamos de justicia social, estamos hablando de un movimiento. Y ahí es donde la pregunta entra. Creo que es lo que don Evis quiere, una definición del movimiento de justicia social tal vez. Y nosotros no estamos a favor del movimiento. O sea, nosotros creemos que como creyentes debemos predicar. Si yo estoy predicando de un texto como el de Colosenses, yo voy a decirle a mis hermanos en mi iglesia que está mal que un rico discrimine a una persona porque es pobre. Y está mal que un pobre tenga prejuicios contra un rico, porque yo creo que el prejuicio es de ambas partes, tenga prejuicios contra el rico simplemente porque es rico, porque la manera como Dios se glorifica en la iglesia es mostrando un tipo de unidad que es evidente que solo la puede hacer el Espíritu Santo. En un club social la gente se une por intereses comunes. Pertenecemos al mismo barrio o pertenecemos a la misma clase social y si somos ricos todos, jugamos tenis, jugamos golf, los otros juegan otras cosas y por eso estamos en el club. Pero lo que hace
de la iglesia, una institución que glorifica a Dios. En Efesios 3, 20 al 21 dice: a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todos los siglos. La iglesia es el lugar donde la gloria de Dios brilla en el mundo más intensamente que en ningún otro lugar. Una de las razones por que la gloria de Dios brilla en la iglesia es porque la unidad que debe haber en la iglesia es evidentemente sobrenatural. Cuando una persona del primer siglo entraba en una iglesia cristiana y veía a judíos y a gentiles adorando al mismo Dios en el nombre de Jesús, para ellos era evidente que eso solo había podido ser posible por algo sobrenatural, no natural. Entonces nosotros estamos de acuerdo en que el creyente debe ser justo y debe amar la justicia. Con lo que no estamos de acuerdo es con los ismos, con los movimientos que quieren conectar el evangelio y distorsionar la naturaleza del evangelio y convertir el evangelio en otra cosa. ¿Podría yo escuchar una definición de lo que es justicia social? A ver, que alguien me diga, estoy hablando con toda seriedad porque esto me preocupa, no estoy bromeando, me preocupa porque vivo en este mundo, vivo en una comunidad, vivo en una sociedad y me relaciono con mucha gente y todo. Que alguien me ponga justicia social, 2 puntos, y me dé en 19 palabras, no más, ¿qué es justicia social? Vamos a buscarlo en Google. ¿Cómo puedes definir este movimiento, que es un movimiento obvio? ¿Cómo podemos tener una definición de lo que es para una persona que vive en Galicia, que todavía no ha entrado? Bueno, posiblemente está, pero vamos a definirlo. Creo que hay 2 movimientos. Uno sería lo que se vio hace unas décadas en Latinoamérica de la teología de la liberación, en donde la justicia social fue la confusión entre el evangelismo y el resultado del evangelismo, que son buenas obras. Entonces hubo misiones que fue a diferentes países para supuestamente evangelizar, pero en vez de dar las buenas nuevas acerca de Cristo, están alimentando gente y tratando de lograr más justicia. El problema es de que si mejoras la sociedad sin Cristo, simplemente estás dándoles más vida, más años para amontonar ira para el día de juicio. Entonces necesitamos evangelizar. Pero hoy en día en los Estados Unidos estamos viendo otro movimiento, como yo lo veo, en donde hay gente tratando de poner a todos los hombres en categorías, principalmente 2, el opresor y el oprimido. Es una palabra, oprimido. El opresor y el oprimido. Santos y pecadores. Y sabemos en qué categoría ponerlos por su color de piel, por su sexo y por tal vez si nacieron hombres pero se sienten mujeres, etc. Y en base a esto, todos los opresores tienen que pedir perdón, no por un pecado en particular que hayan hecho, sino por simplemente ser lo que son, o por pecados que cometieron sus padres. Y ese movimiento también confunde el evangelio, porque estamos hablando de pedir perdón por algo que no es el pecado. Así entiendo esos 2 movimientos. Hermano, de verdad, Fue más de 19 palabras, perdón. Yo entiendo que es un problema muy grande y que hay hombres piadosos que se preocupen por este problema y lo que está pasando, pero yo respeto a los que trabajan en esta área, pero de nuevo, ¿no? Como usted sabe, nosotros no solamente trabajamos en Sudamérica o Europa, sino en la ventana 1040. Este año pasado, varios
pastores que trabajan con nosotros se han desaparecido. La esposa de un pastor perdió el brazo con machete con un grupo de hindúes. Misioneros deportados, interrogados por los militares. Yo aprecio el problema, pero yo no puedo hablar mucho del problema porque vivo en otra realidad. Trabajo diariamente con hermanos y hermanas que están sufriendo en la cárcel, muriendo. Y son mi familia. Algunos, su piel, por supuesto, diferente que la mía. Y además los 3.4 mil millones de personas fuera del alcance del Evangelio. Y ahora me parece que el mundo evangélico en el oeste de nuevo está mirando adentro. Está mirando adentro. Y claro, yo no entiendo todos sus problemas y soy el hombre que soy. Quizás he tenido privilegios, no sé, yo nací en una pequeña hacienda trabajando con vacas, no sé cuál fue mi privilegio, pero nosotros tenemos, el hermano Sugel predicó sobre la Gran Comisión. Yo quería correr de aquí, regresar a Virginia, a Heartcry y empezar a hacer algo. Mil millones de personas que no tienen el Evangelio. Hermanos nuestros en norte de Corea, que están muriendo en la cárcel. Hermanitas que yo he enseñado en Irak y Afganistán y lugares que nunca van a casarse, van a vivir una vida de pobreza porque son cristianas. Yo sé que personas tienen que pelear estas batallas, pero yo no soy una de estas personas. Yo tengo otra batalla que tengo que pelear y es para mi familia en Cristo. Entonces, en el tiempo que tenemos todavía, me gustaría saber de cada uno de ustedes. Ustedes viajan, hablan a muchas iglesias, muchas personas. Y me imagino que cada uno tiene una diferente perspectiva, pero ¿cuál es la palabra, la exhortación que ustedes creen que la iglesia, porque la iglesia está aquí, está escuchando en línea, la exhortación que la iglesia necesita hoy en día? ¿Qué más han visto ustedes? Cada época, cada generación, obviamente tenemos que volver al Evangelio, pero hoy en día, ¿cuál es la necesidad que ustedes han visto que Dios ha mostrado que la iglesia realmente necesita hoy? Yo creo que de nuevo no es diferente a lo que la iglesia ha necesitado a través de 2000 años de historia, y es tener claro el Evangelio y sus implicaciones, porque el Nuevo Testamento se escribió precisamente porque muchas de las iglesias del primer siglo no podían unir los puntos entre el Evangelio y la familia, entre el Evangelio y el trabajo, el Evangelio y los apóstoles tenían que ayudar a la iglesia primero a entender de qué se trata el Evangelio y luego cómo yo puedo vivir, como dice Pablo, como es digno de la vocación o a la altura de la vocación a la que fuimos llamados. Filipenses capítulo 1. Yo viajo mucho sobre todo por América Latina más que cualquier otro lugar. Paul tal vez tiene un panorama mucho más amplio porque viaja, y el hermano Evis Carballosa por igual. Mi círculo en ese sentido de entendimiento es más estrecho. Pero lo que yo he visto en América Latina es precisamente una mala comprensión en algunos lugares de lo que el Evangelio realmente es, lo cual hace que se promueva el legalismo. Aquellos que quieren ser santos piensan que hay que añadir más leyes que las que hay en la Biblia para poder ser santos, sin entender que el Evangelio tiene su propia santidad y que el Evangelio promueve la santidad en sí mismo. O están aquellos que quieren quitarse ese yugo de encima y entonces caen en el extremo de la mundanalidad. El Evangelio no promueve ni una cosa ni la otra. Y yo he visto mucho legalismo en América Latina.
precisamente porque, hermanos, no entienden el Evangelio y viven bajo un sistema de opresión. Muchas veces en iglesias donde hay un solo pastor y a veces la palabra de ese pastor casi está por encima de la misma escritura. Entonces tiene que haber, por un lado, pastores que enseñen lo que dice este libro y no sus propias opiniones. Por otro lado, yo creo que es importante seguir promoviendo en América Latina una pluralidad pastoral, porque hay una mente muy caudillista en América Latina. Y hay pastores que prácticamente son dueños de la iglesia. Entonces es casi imposible para un miembro común y corriente que tiene su Biblia en la mano conversar tranquilamente con ese pastor, porque es como si el pastor perteneciera a una élite en la que el miembro no está. Y eso tampoco está en la Biblia. El pastor es un cristiano. Es un cristiano que simplemente tiene un oficio diferente por el llamado y el don que el Señor le ha dado. Y tiene que haber un respeto hacia la autoridad pastoral. Yo no estoy minando para nada la autoridad pastoral, pero nosotros no somos dioses, ni somos infalibles, ni somos mini papas. Nosotros somos personas que tenemos autoridad siempre y cuando permanezcamos bajo la autoridad de este libro. Tan pronto yo me vaya por encima de la autoridad de este libro, yo perdí toda autoridad. Yo no tengo autoridad más que decir lo que este libro dice. Entonces yo creo que tenemos que seguir promoviendo en América Latina que se predique más, que se predique, punto. Lo que dice este libro no son mis opiniones, es lo que dice Dios en su palabra. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y no podemos apartarnos ni a derecha ni a izquierda de lo que dice este libro. Una de las cosas que nosotros le decimos a nuestros hermanos en la iglesia es: ustedes tienen la responsabilidad de defender el evangelio, no solo nosotros. ¿Y de dónde yo saco eso? De Gálatas capítulo 1, versículo 6. Pablo está escribiendo una carta a una iglesia y le dice a esa iglesia: si aún nosotros o un ángel del cielo os predicar un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y nosotros le decimos a nuestra iglesia: hermanos, ustedes tienen la responsabilidad de que si alguno de sus pastores se desvían y comienzan a predicar algo diferente de lo que dice este libro, ustedes tienen que sacarlo del púlpito. Esa es vuestra responsabilidad. Ustedes tienen que conocer lo que dice este libro, no solamente nosotros como pastores. Romanos capítulo 16, os rogamos, hermanos, no dice pastores, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, la doctrina apostólica, y que os apartéis de ellos. Amén. Entonces los creyentes, hermano creyente, tú no eres pastor, tú eres hermano, hermana en Cristo, conoce el evangelio, aplique el evangelio, predique el evangelio y defiende el evangelio contra cualquiera. Dicen que un padre un día le decía a su hijo: hijo, tienes que ir a la iglesia. Hijo, tienes que ir a la iglesia. No, papá, que mira. Sí, hijo, tienes que ir a la iglesia. Papá, dame razones de por qué tengo que ir a la iglesia. Hijo, porque ese es el sitio donde uno tiene que ir. Y, hijo, yo soy tu padre. ¿Quién mejor que yo te puede dar un buen consejo? Y además, hijo, tú eres el pastor. Bueno, la pregunta es la función de la iglesia. Cada congregación, cada iglesia local tiene la responsabilidad de dar a conocer a Cristo a la comunidad donde está situada. Eso es importante. Cada congregación local es como un faro, como una antorcha, es como una luz que alumbre, que debe alumbrar allí en su congregación, en su comunidad local. Y creo que lo dije anoche aquí. La iglesia, mire, tiene 3 funciones primordiales. Y búsquenlo en la Biblia, búsquenlo en el Nuevo Testamento, a ver si es así o no.
La primera misión de la iglesia es adorar a Dios, ser un ejemplo de adoración, el único Dios vivo y verdadero, que la comunidad donde esa congregación está localizada, vea a gente que son verdaderos adoradores, como el Señor le dijo a la samaritana, que adoran a Dios en espíritu y en verdad. La segunda función o misión de la iglesia es el amor mutuo, que cada hermano se edifique y se cuide y se proteja el uno al otro, de manera que la comunidad vea eso y diga, ¿y por qué se comportan así? Porque es gente que ama a Cristo. Y la tercera función de la iglesia es predicar el Evangelio, y no hay más. La iglesia no tiene otra función según las Escrituras. No hay otra función. Y esa es la responsabilidad, como acaba de decir Sugel, proclamar el Evangelio de Cristo con todas sus implicaciones, como adoradores, como gente que tiene una comunión especial, íntima, una verdadera hermandad. Mirad cómo se ama a esta gente. Eso es lo que la comunidad debe de decir cuando mire al pueblo de Dios. Pero cuando vea iglesias divididas, que los cristianos están insultando unos a otros y maldiciendo unos a otros y demonizándose, no van a creer. Entonces ese es el otro asunto, y el tercero es proclamar eso que hemos oído hoy, el Evangelio, que solo Cristo salva. Esa es no hay más función, la iglesia no tiene otra función. Josías, tú estás siempre con los estudiantes del seminario, algunos pastores que llegan a ser parte. ¿Cuál es la necesidad que tú has visto, que la pasión de tu corazón como profesor, como el que está a cargo de la educación aquí? ¿Qué puedes decir? Tal vez porque acabamos de escuchar un sermón excelente acerca de la Gran Comisión, que no puedo pensar en otra cosa. Pero recordar de que queremos que el mundo adore a Dios. Y la forma que lo vamos a hacer es haciendo discípulos. Pero Jesucristo no nos dice hacer discípulos enseñándoles 4 pasos que deben tomar para conocer algunas cosas acerca de mí, sino que dice que debemos hacer discípulos bautizándolos y enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. Es decir, de que tenemos el deber de enseñar todo este libro, porque queremos de que el mundo entienda quién es el Dios que deben de adorar. Y si yo solamente predico los temas que me gustan, o parte de la naturaleza y carácter de Dios, estoy fallando en ese deber. Y esto aplica aún en mi propia vida, de que el Espíritu Santo, de acuerdo a Pablo en 2 Corintios 3:18, dice de que mientras miramos las glorias de Cristo en la Escritura, el Espíritu Santo nos transforma de gloria en gloria hacia esa imagen. Entonces, si yo solamente me expongo a cierta parte de la Escritura que me gusta, es porque no anhelo ser totalmente transformado a la imagen de Cristo. Mi oración diaria debe ser: Señor, haz que sea necesario para transformarme a la imagen de Cristo. Ayúdame a buscarlo en la Escritura. Y si eso requiere disciplina, prueba, no importa, porque yo anhelo ser como mi Señor. Y debo hacer eso en mi vida y debo comunicar esto con el mundo también, porque al final de cuentas lo que queremos es ser una esposa para nuestro Cristo. Muy bien, y Pablo, para saber qué puedes, este grupo que está aquí, es la primera vez que tenemos esta cantidad de gente de muchas iglesias,
¿cuál, ya predicó 2 veces, pero qué exhortación nos puede dar de tu corazón, especialmente para la iglesia hoy en día? La suficiencia de las Escrituras y el temor de Jehová. Hay un texto y yo me encuentro predicando este texto en todos lugares. Es tan importante. Es en 1 Timoteo capítulo 3. Voy a leer, simplemente leer. Pablo dice a Timoteo: te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. La iglesia pertenece a Dios. Nosotros no tenemos ningún derecho de cambiar ni el detalle más pequeño de lo que Él ha mandado en su escritura con respecto a la iglesia. No tienes, pastor, ningún derecho de tocar la esposa de Cristo. Tú eres mayordomo, nada menos y nada más. Un día vas a pararte, vas a estar de pie ante el tribunal de Cristo. ¿Cómo puedes saber hoy, cómo puedes tener confianza hoy que estarás bien con respecto a tu ministerio? Pablo nos dice, para que sepas, dice, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. Si tú temes a Jehová, si tú crees que vas a ser juzgado un día conforme a tus obras en tu ministerio, entonces, si tú crees, tú tienes que preocuparte. ¿Estaré bien? Hay solamente una manera de saber. Es por medio de guardar